En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la lectura que acabamos de escuchar de San Pablo a Tito, capítulo 3, dice: Carísimo, ha parecido la benignidad y la humanidad de Dios nuestro Salvador. Habla de Jesucristo. Nos ha salvado no a causa de las obras de justicia, santidad que hemos hecho, sino por su misericordia, regenerándonos por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Señor, a fin de que, justificados, santificados, purificados por su gracia, seamos herederos de la vida eterna. Entonces el bautismo nos hace herederos de la vida eterna. ¿Por qué se bautiza un niño? Nuestro Señor, al subir al cielo, después de haber dado su vida en la cruz por nosotros, el Viernes Santo, 40 días después, al subir al cielo, dio una orden a los apóstoles, que eran ya sacerdotes desde el Jueves Santo, diciendo: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, su doctrina, su mensaje, a todas las naciones, a todos los pueblos, bautícenles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos nuestro Señor que da una orden general a bautizar a todos los hombres. Prediquen el Evangelio a todas las naciones, todos los pueblos, y bautícenlos. No habla si son chicos o si son grandes. Los protestantes, debido a que son iglesias inventadas por los hombres, iglesias piratas podemos decir, porque Cristo no fundó ninguna de estas disque iglesias, fundó la suya, que es una santa católica y apostólica, y romana, porque San Pedro murió en Roma. Los protestantes dicen: no solamente bautizar adultos, niños no. Y bien, no hay ningún versículo de la Biblia que diga de no bautizar chicos. En San Mateo 3:11 dice San Juan Bautista: yo os bautizo con agua, hay uno que no soy digno, dice, de desatar la correa de su huarache, él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces hace dos, ahí nos habla de dos bautismos. Yo bautizo con agua, hay uno mayor que yo, él bautiza con Espíritu Santo. Y vemos que nuestro Señor, al subir al cielo, manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28:19. Entonces aquí vemos en el Evangelio que hay dos bautismos. Bautismo de penitencia de Juan Bautista, que es un rito judío de purificación, de arrepentimiento, y hay el bautismo sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora alguien puede hacer una pregunta: pero Padre, un niño, ¿qué pecado tiene? Ni sabe hablar, lo único que sabe es de llorar. ¿Qué pecado tiene un niño? Ningún pecado personal. Pecado personal, mientras no tiene uso de razón, no tiene. ¿Qué tiene entonces? Tiene el pecado original. ¿Y qué es el pecado original? El pecado original es el pecado heredado de Adán y Eva. ¿Y en qué consiste? Consiste en nacer separado de Dios, nacer sin la gracia, sin la santidad. Cuando nuestro Señor creó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, les dio muchos dones: no morir, no sufrir, etc. Y les dio un don mucho más grande, el don de la gracia, de la santidad. ¿Qué es la santidad? Es algo divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Este don de la gracia, de la santidad, Adán y Eva lo perdieron. Y al perderlo, no pudieron comunicarlo a sus hijos. Eso es el problema. Adán y Eva perdieron la gracia, perdieron la santidad, perdieron los dones añadidos que Dios les había dado por su pecado, por su desobediencia, por haber sido imprudentes escuchando al demonio mentiroso bajo la forma de la serpiente.
Entonces ellos dieron a sus hijos una naturaleza humana despojada de los dones y especialmente despojada de la gracia de la santidad. Esto es el pecado original. El hombre, al separarse de Dios, quedó esclavo, quedó preso bajo el poder del demonio. ¿Y qué hace Dios? Dios, que es misericordioso y justo, y bien, promete un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. De hecho, Jesús significa Dios que salva, Dios Salvador. Jesús nuestro Señor murió en la cruz para merecernos el perdón y la gracia y la filiación divina. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz por todos y cada uno de nosotros, y bien la confió a su iglesia, diciéndoles: vayan, prediquen, enseñen, bauticen. Ahora, un bautizado que después peca, después del bautismo, peca, pierde la gracia, pierde la santidad, pierde el Espíritu Santo, pierde la caridad, necesita de otro sacramento para libertarse del pecado, recuperar la gracia y la santidad, lo que llamamos la confesión, perdón los pecados, la reconciliación, la penitencia. Entonces, nuestro Señor, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos, diciendo: reciben el Espíritu Santo, a quienes, pero los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces, aquí tenemos dos sacramentos que llamamos de los muertos, espiritualmente hablando. El bautismo da la gracia y la santidad al no bautizado, sea chico o grande. Y si un bautizado ha pecado, ha perdido la gracia, entonces Dios en su misericordia nos dejó otro instrumento de rescate, de salvación, que es la penitencia, la confesión de los pecados. Entonces, el bautismo es un sacramento absolutamente necesario para todos, chicos y grandes. Un niño chiquito que se bautiza recibe la gracia, recibe la santidad. Un adulto que se bautiza recibe la gracia, la santidad, y también recibe el perdón de todos los pecados personales que hubiera hecho si se arrepiente de ellos. San Pablo en su carta a los romanos dice esto: como por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado de la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si por delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Romanos 5, 10 a 15. Entonces, nuestros primeros padres cometieron pecado grave de soberbia, de desobediencia, comiendo de la fruta prohibida, y por este pecado de Adán y Eva entraron en el mundo la muerte física y espiritual y el sufrimiento. El pecado original es la causa de los problemas actuales que tenemos. El bautismo borra el pecado, pero no elimina la inclinación al mal, al pecado. Entonces, un niño, aunque bautizado, queda herido. Por esa razón, necesita de tener más tarde la comunión, y la confesión y la confirmación. Los sacramentos siguientes que continúan su formación cristiana. Por el bautismo es como nacer, la confirmación es crecer, ser adulto, y la Eucaristía, la comunión, es alimento. Y si está enfermo, se mancha, se enferma, la confesión y la penitencia para sanarlo, para libertarlo. Es algo maravilloso. Y después, antes de hacer el brinco a la eternidad, vienen los santos óleos, sacramento de los enfermos, que lo prepara para hacer una cristiana muerte y llegar a la vida eterna. Estos 5 sacramentos son para todos. Ahora hay 2 sacramentos que son para la sociedad: el sacerdocio y el matrimonio. El matrimonio para santificar el amor humano, proteger la familia y poblar cielo y tierra, tierra y cielo después. Y el sacerdocio es para guiar el rebaño, santificar el rebaño y ofrecer precisamente, en primer lugar, el santo sacrificio de la cruz para vivos y difuntos y para ayudarlos a salvarlos. Esto es el sistema sacramental cristiano. Por desgracia, como dije
el protestantismo que falsificó la fe cristiana, dice solamente cree en Cristo y nada más. Incluso las sectas actuales, nuevas sectas, ya no tienen bautismo válido. ¿Por qué? Porque no creen el pecado original. Esa es una catástrofe. Muchas de las sectas actuales que nos rodean, que son cristianos, que son evangélicos, que son pentecostales y Espíritu Santo, no creen el pecado original tal como la iglesia le enseña. Y por lo tanto no creen el bautismo como necesario. Ellos dicen, cree en Cristo y estás salvo. El bautismo puede darse, pero no es indispensable. Y eso es falso. Mire lo que dice la Iglesia Católica. Si alguien dijere que el bautismo es libre, es decir, no necesario para salvación, sea anatema, sea maldito. Si alguien dice que el bautismo es libre, no es necesario para salvación, sea anatema, sea maldito. Ahora hay gente católica, por desgracia, que siguen los protestantes, por ejemplo, hacen la presentación a la iglesia, pero no bautizan. En fin, esto no vale nada. No vale nada. Es como ir al restaurante, mirar el menú, mirar y salir sin comer nada. No. Lleva al hijo a la iglesia para bautizarlo. Queridos hermanos, un niño que no está bautizado, cuidado, no tiene la puerta del cielo abierta. El mejor regalo que pueden hacer los padres a su hijo es bautizarlo. ¿Y bautizarlo cuándo? Cuanto antes. Cuanto antes. Eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho y ha afirmado. Mire lo que dice aquí un texto del Papa León XIII acerca de los papás negligentes. En verdad, nada es tan injusto que esta mala costumbre, la de diferir el bautismo de los niños, nada tan contrario a los decretos eclesiásticos, porque no solo pone en peligro manifiesto la salvación eterna de tantas almas mediante una inexcusable temeridad, sino además los priva en el tiempo de los dones inefables de la gracia santificante, dones que son infundidos en el alma por el bautismo. De todo corazón, dice el Papa, condenamos y execramos una costumbre tan detestable y al mismo tiempo impía hacia Dios y los hombres. Entonces el Papa dice, condenamos de todo corazón la mala costumbre de los que no bautizan a sus hijos diciendo, vamos a esperar tener dinero para hacer la fiesta. Espere, ¿el problema cuál es? El problema no es su fiesta, el problema es el bautismo. Si no tienes dinero, no haga fiesta, no es necesario. Una comida de acción de gracias y punto. Usted no tiene que hacer fiestas, gastos para bautizar a un niño. El problema es bautizar al niño para ponerlo en seguridad. Termino con algo importante. ¿Qué recibe el niño el bautismo? Recibe la santidad, como la luz que viene a la lámpara. ¿Sí? Recibe la santidad, lo que llamamos la gracia. Recibe la fe, esperanza, caridad en germen. Recibe prudencia, justicia, fortaleza, templanza y recibe los 7 dones del Espíritu Santo. Todo eso lo recibe en germen. Más tarde esto tiene que crecer, ¿sí? Y para confirmarlo como una columna hace falta la confirmación. El niño recibe también un sello espiritual en su alma que nunca se borra. Aunque pierda la gracia por pecado, nunca se borra ese sello de Cristo en su alma. Por esto un bautizado se confiesa para recuperar la gracia perdida por el bautismo. El bautismo simboliza muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Por lo tanto, no puede bautizar 2 veces. Una persona ya bautizada es para siempre. Si alguien se atreve a bautizar segunda vez, hace un pecado mortal. Como Cristo fue sepultado y resucitó una vez, así el cristiano queda sepultado, el hombre viejo resucita un hombre nuevo. Entonces hay 3 sacramentos que nunca pueden repetirse una vez dados como deben darse según la ley de la Iglesia Católica: bautismo, confirmación y sacerdocio. El matrimonio es otra cosa. El matrimonio es la vida de los esposos. Mientras viven, son esposos hasta la muerte. Entonces, el mejor regalo que pueden dar los papás a los niños es el bautismo. Por amor a Dios, bauticen a sus hijos cuanto antes. Cuanto antes bautizarlos. Un niño bautizado es hijo de Dios y tiene parte en todas las oraciones que hace la iglesia y tiene la vida del paraíso abierto.